amigo, mi querido hermano, gracias y paz para cada uno de ustedes. Después que ayer pasé una fuerte fiebre, dolor de cabeza y malestar, tuve 24 horas tirado en una cama fuertemente. Aquí nuevamente le traigo otra explicación de la gracia de Dios, que es la religión evangélica, Dios mío, cómo distorsiona. Por ahí un hermano de allá del barrio Robinson, Ferreira Trave de Maracaibo, Carlos. Yo le pregunto, entonces, la generación de Cristo, supuestamente ellos van a ver venir a Cristo en la nube. ¿Dónde están ellos? Hoy, 2000 años después. Los sacerdotes de Sanedrín, que Cristo le dijo, cuando estaba siendo juzgado por ellos, que ellos iban a ver venir a Cristo en la nube, venir. ¿Dónde están ellos hoy en día, 2000 años después? Los que traspasaron a Cristo, aquellos soldados romanos que traspasaron a Cristo con los clavos, con una lanza, lo dice el libro de Juan y Apocalipsis 1. ¿Dónde están ellos? Que ellos iban a ver venir a Cristo en la nube. Las siete iglesias de Asia. ¿Dónde están hoy esas 7 iglesias de Asia? Existen hoy, que ellos también iban a ver venir a Cristo en la nube. Juan, el apóstol Juan, era el único de los apóstoles que iba a quedar vivo. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está el vivo 2000 años después? Que él iba a ver venir a Cristo en la nube. Era el único apóstol que iba a quedar y el único apóstol que murió de vejez. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los discípulos de Cristo? Que tienen que, la palabra de Dios dice en Mateo 10:23, que ellos iban a recorrer las ciudades de Israel y no la iban a terminar de recorrer porque se acercaba el fin. ¿Dónde están ellos recorriendo las ciudades de Israel hoy en día, 2000 años después? Es tan ignorante que me dicen, ellos van a ver venir a Cristo. Ellos van a ver venir. Sí, tiene la mente, el cerebro lavado. A mí me da risa porque yo estuve ciego también en esa religión evangélica, estuve ciego. Yo acreditaba que toda la Biblia era para mí. Ellos no respetan el destinatario de quien fue la escritura, para quién fue escrita, ni el tiempo en que fue escrita la escritura. Ellos no respetan nada. Ellos agarran todo para ellos. Ellos agarran la ley de Moisés para ellos, una parte de la gracia de Dios para la que le conviene para ellos. No respetan nada. La resurrección, que ya la resurrección aconteció, mi querido amigo. Algunos de los evangélicos que me muestren en la escritura a dónde el evangelio de Cristo y sus discípulos cobraban para ministrar la palabra de Dios. ¿Dónde ellos cobraban? Y dónde Cristo y sus apóstoles ordenaron construir el templo y ponerle el nombre de iglesia. Alguien que me muestre, esos evangélicos, que me muestren en la escritura dónde dice eso. Isaías 56, versículos 10 y 11 dice: sus atalayas son todos ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, deliran, se acuestan, amigos de dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y esos mismos son pastores que no saben entender todos ellos. Siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Algunos evangélicos, posiblemente la mayoría, porque todavía hay algunos hijos de Dios elegidos ahí que están despertando hoy en día. Algunos evangélicos de esos religiosos dicen: por ahí, varón, mira ahí, obedezca a sus pastores, varón. Está escrito, varón, está escrito en la Biblia. Es bíblico, varón. Va a llevar dinero para el pastor, varón. Varón, el pastor tiene que pagar cuenta. Va a llevar dinero para él. La falsa doctrina, mi querido amigo, ha sido acogida y difundida de forma avasalladora dentro de las llamadas iglesias de los hombres. Si alguno enseña falsa doctrina y no concorda o no está de acuerdo con la sana doctrina de nuestro Señor Cristo Yahshua, infelizmente es orgulloso y nada entiende. Esa persona muestra solo un interés enfermizo para controversia y entienda acerca de la palabra, que resulta en envidias, en peleas, difamaciones, sospecha de maldades o malas sospechas, fricciones constantes entre aquellos que tienen la mente corrompida, que son privados de la verdad, las cuales piensan que la piedad es fuente de lucro. Si leemos
una carta que el apóstol Pablo le envía al hermano Timoteo. Por eso hay que respetar el contexto y el destinatario para quienes fueron las palabras. El apóstol Pablo le envía la carta al hermano Timoteo, que era guías de una congregación en una ciudad en Efesio. Dice así, 1 Timoteo 6, versículo del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra, la de nuestro Señor Cristo Yahshua, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada entiende, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constante rencilla de hombres, corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que supone que la piedad es una fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice. Ustedes se dan cuenta, se han dado cuenta a medida que va viviendo su vida, los pleitos que hay en las diferentes denominaciones religiosas por dinero, por doctrina, por tanta vagabundería que hay dentro de esas iglesias de hombres. Mi querido amigo, no dé crédito a cualquier espíritu. Cuando la palabra de Dios habla de espíritu, está hablando de persona, porque nosotros tenemos el espíritu, entonces está hablando de persona. Hay que entender el lenguaje de las escrituras. 1 Juan 4:1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Cuando el apóstol Juan le habla a los judíos, a los hebreos, mis amados, no creáis en todo espíritu, está hablando en todas personas. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, o anuncia otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea maldito. Si sea anatema, sea maldito. Esto es lo que está aconteciendo con las religiones, que todos son unos malditos. Anuncia otro evangelio que no es el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Amigo, vomite toda falsa doctrina que es enseñada hoy en día en las falsas iglesias de los hombres. Vomítela, hablando literalmente. La resurrección de los muertos son espíritus retenidos en el Hades o en el Gehenna, o sea, en el infierno bíblico. Eso ya sucedió, mi querido amigo, en la muerte de Cristo y después en su venida. Resucitaron los que estaban muertos en Cristo. Fue la resurrección en la venida de Cristo. Primero cuando Yahshua murió, que fue al infierno bíblico, le predicó la palabra de Dios a los espíritus que estaban presos en el infierno y le dijo que esperara un poco de tiempo más, que cuando Él viniera, ellos iban a ser levantados. Y fueron levantados en el año 70 con el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, la destrucción del templo de Jerusalén, el único templo que había, los demás eran sinagogas, y la venida de Cristo en la mente simbólicamente de su elegido. La muerte no tiene más poder sobre la vida después del año 70 después de Cristo, mi querido amigo. Más lo que sucede después de la muerte física, hoy en día y para siempre, en el nuevo pacto, en la era de la gracia de Dios. La pregunta, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el significado de acabó con el poder de la muerte. 1 Timoteo 1:10. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador, Cristo Yahshua, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Yahshua habría ido al infierno bíblico, o sea, a la sepultura, al Hades, al Gehenna, lugar inferior, lugar de los muertos, a predicar el Evangelio de las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, y anunciar a los santos del Antiguo Testamento, que tenían los espíritus retenidos ahí en el infierno bíblico, que ellos estaban libres de la muerte, o sea, los espíritus no serían más retenidos en el infierno bíblico. Y en un tiempo determinado que sucedió en el año 70, serían resucitados.
esos hombres interiores, que fueron hombres piadosos, supuestamente estarían esperando la consumación de la redención que Yahshua, para ser llevado de vuelta al Padre, de donde vinieron los espíritus, mi querido amigo. En otras palabras, los santos del Antiguo Testamento murieron en la promesa, y Yahshua precisó o necesitó aparecérsele a ellos para que la promesa fuese cumplida. Otros textos bíblicos también son usados para defender esta posición. Se lo voy a decir, como Salmo 16:10, que dice: porque no dejará mi alma el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Se lo está diciendo David a nuestro Padre Celestial. Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Efesios 4, versículos 8 y 9 dice: por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a la parte bajas de la tierra. Yahshua acabó con el poder de la muerte, mi querido amigo, porque el antiguo pacto, cuando las personas morían, los espíritus quedaban retenidos en la sepultura y aguardando el día glorioso de la venida de Cristo, que ya sucedió en el año 70 después de Cristo. Con ese poder anulado, los espíritus de los elegidos, cuando el cuerpo físico vuelve al polvo, y el espíritu automáticamente va para su lugar de origen, o sea, para el Padre allá en los cielos. Vamos a esclarecer mejor lo que sucede después de la muerte física hoy en día. Infelizmente hoy los evangélicos y a otras religiones, otras denominaciones, todavía su mente está viviendo en el antiguo pacto. Sí, ellos todavía creen en resurrección, creen en la venida de Cristo, en todo eso que ya aconteció, creen en el pecado, que solamente era para los judíos, creen en algunas de las leyes, ni siquiera todas, porque son 13 leyes judaicas. Hacen rituales, ceremoniales judaicos, sombra de obras muertas todavía. Su mente está perdida ahí, su mente está perdida. Antes de ustedes religiosos, evangélicos, de jugar este mensaje que estoy dando, lea con mucha atención, mi querido amigo, y yo le aseguro, si usted lee con mucha atención, yo le aseguro que se van a alegrar cuando estas verdades no dichas, hoy en día por lo que son del sistema religioso evangélico, católico, etcétera, no son dichas hoy en día por esa, son dichas hoy en día en la gracia de Dios, por los elegidos de Dios. Visto que ya la resurrección ya pasó, lo que sucede a los elegidos cuando mueren. ¿Qué es lo que sucede a los elegidos cuando mueren si ya la resurrección pasó? Ningún hijo de Dios, o sea, un espíritu elegido, no queda más en el Sheol, o en el o en el Hades, o en el infierno bíblico, no queda más. Hasta porque la resurrección de los muertos ya aconteció en aquella generación ante la venida de Cristo. Su cuerpo físico vuelve al polvo de donde vino, todo va para un lugar, todo viene del polvo y todo vuelve al polvo. Y su espíritu es unido a un cuerpo espiritual y va a estar con el Señor. Si leemos Eclesiastés 3:20, mi querido amigo, del 20 al 21, el capítulo 3 del 20 al 21, dice así: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de ser después de él? 1 Corintios capítulo 15, versículo del 35 al 38 dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrá? Insensato, le dice Pablo
a la iglesia de los Corintios, insensato, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Está entendiendo esa palabra, verdad? Recibimos el mismo tipo de cuerpo de Cristo, mas no de la misma manera que Cristo lo tuvo, el de Él. No de la misma. Todos nosotros recibimos el mismo cuerpo que Cristo tuvo, pero no de la misma manera que Cristo tuvo el de Él. Ni recibimos nuestro mismo cuerpo físico de vuelta como Cristo lo hizo. O tenemos un nuevo cuerpo espiritual que surge del hombre interior. El cuerpo espiritual no significa que el espíritu es un cuerpo, mi querido amigo, para que sepa entender. Al contrario de eso, el espíritu es quien recibe el cuerpo espiritual, o sea, celestial. Dios nos da un cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15, versículos 44 y 46. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual. Esto afirma, mi querido amigo, dos tipos de cuerpos diferentes. Nuestro cuerpo natural muere y recibimos un cuerpo espiritual inmediatamente. Pablo dice, es un cuerpo espiritual creado. Aquellos de nosotros que confían en Cristo, o sea, fueron destinados, escogidos antes de la fundación del mundo, ahora en la era de la gracia, que vivimos por gracia, tiene vida y no necesita ser resucitado. Porque cuando morimos, inmediatamente vamos en un cuerpo espiritual junto con el espíritu al cielo. No quedamos retenidos en ningún lugar, como era en el antiguo pacto. Juan 11, versículos 25 y 26 dice: y dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Hay dos categorías de personas, mi querido amigo, que son discutidas ahí en ese versículo que le acabo de leer. Aquellos que murieron ante la resurrección y aquellos que no murieron. Para aquellos que murieron sobre el antiguo pacto, Cristo era la resurrección. Mas para aquellos que vivirán y viven en los días de hoy, en el nuevo pacto, en la gracia de Dios, Cristo es la vida que ya vive dentro de nosotros, mi querido amigo. Sobre el nuevo pacto no hay muerte espiritualmente hablando. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 54 al 57 dice así: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida en la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Cristo Yahshua. Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya eso pasó, el primer pacto, las primeras cosas pasaron. No habrá más muerte, porque después de la resurrección, los hijos de Dios no mueren más en la muerte adámica, que es la segunda muerte. Si el Hijo de Dios, que está reinando en vida en el reino de Cristo, adquisición en la tierra, muere, él va directo al cielo, mi querido amigo. Pues no necesita más de una resurrección, pues la muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario. Por eso que los hijos de Dios no mueren espiritualmente. Donde no hay muerte, no hay necesidad de resurrección. Tenemos vida eterna y nunca podemos morir espiritualmente. Por tanto, no necesitamos de
una resurrección que fue del antiguo pacto. En la muerte nosotros cuando morimos ahora en la gracia de Dios, vamos inmediatamente para el cielo a recibir nuestro cuerpo espiritual. La resurrección fue un evento único en que los santos del Viejo Testamento fueron sacados del Hades o del infierno bíblico, o sea, de la sepultura del lugar de los muertos, y finalmente vencieron la muerte para estar con el Padre Celestial y Eterno, mi querido amigo. Vestimos la inmortalidad y vestiremos nuestro cuerpo inmortal cuando muramos físicamente aquí, en la tierra. Como cristianos e hijos de Dios, vivimos en el reino de Dios, que está dentro de nosotros, por toda la extensión de la tierra, mi querido amigo, de toda la extensión del planeta Tierra. Y en la muerte física simplemente abandonamos la carne y viviremos apenas en el reino celestial y espiritual que es en los cielos, a donde nuestro Padre Celestial habita. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Hermano, este es el Evangelio, mi querido hermano, el Evangelio genuino de la gracia de Dios, del poder divino de nuestro amado Cristo resucitado, que es predicado en el nuevo pacto, que se inauguró con la destrucción del templo judaico, y ya estamos en el reino, en la nueva Jerusalén espiritual, que descendió de los cielos, que es la iglesia de nuestro amado Cristo resucitado y glorificado. La verdad hace al hombre libre de la religión esclavizante, mi querido hermano. Si hoy usted le pregunta a cualquier religioso evangélico, ¿usted está en la gracia de Dios o usted está en el antiguo pacto? Ellos te van a decir, con su cara bien lavada y muy descarado que son, no, nosotros estamos en la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué si ellos dicen que están en la gracia de Dios, esperan por una resurrección que fue en el antiguo pacto? Que fue cuando Cristo murió y fue cuando Cristo vino con el juicio de Dios sobre Israel. ¿Por qué ellos practican rituales y ceremoniales judaicos? ¿Por qué ellos practican algunas leyes judías? Si están en la gracia de Dios, mi querido amigo. Si ya Cristo vino. Son muy descarados ellos, demasiado descarados. A mí me da risa esa descaratabla que son ellos. Tan mentirosos y tan herejes que son ellos. Son demasiado descarados. Si estamos en la gracia de Dios, mi querido amigo, ¿por qué los evangélicos y muchas denominaciones religiosas, son miles, siguen practicando rituales, ceremoniales judaicos, siguen congregándose en templo de hombre, cuando la misma escritura dice que eso era del antiguo pacto? Esos cultos eran del antiguo pacto. La misma escritura dice, ellos van en contramano de la palabra de Dios, siempre con sus actitudes, con las cosas que ellos hacen. Ellos dan a entender que Cristo es un mentiroso, que Dios es un mentiroso. Dan a entender ellos. Y infelizmente ellos adoran es al Dios Mamón. Eso es lo que adoran ellos, al Dios Mamón, a un Dios pagano, con su sacrificio. Ya nosotros no tenemos que hacer nada de sacrificio porque eso fue en el antiguo pacto, mi querido amigo. Ya nosotros no tenemos que hacer rituales, ni liturgias, ni ceremoniales judaicos, porque eso fue en el antiguo pacto solo para Israel, mi querido amigo, con las leyes, con las ordenanzas que se lo exigía. En el antiguo pacto la carne estaba muerta para Dios, porque la carne estaba viva para Dios y el espíritu estaba muerto, porque la carne necesitaba estar viva para cumplir la ley, que era un ministerio de muerte que se cumplía a través de la carne, de los sacrificios, de los rituales, de los ceremoniales, de las ordenanzas, es a través de la carne. Después de la muerte de Cristo en la cruz y de la venida de Cristo en el año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén, la carne está muerta para Dios y el espíritu está vivo, porque Dios no necesita de ningún sacrificio de ninguno de nosotros. Ya nosotros somos bendecidos, mi querido, somos predestinados ya venimos predestinados para vivir en la gracia de Dios. Pero a los evangélicos, para esos llamados pastores, apóstoles y profetas de hoy en día, ellos estudian esa teología
ellos estudian esa teología de hombre, para poder manipular la masa, para poder trabajar con el sistema psicológico, con filosofía, lavarle el cerebro a la persona y meterle el antiguo pacto y vivir de ello. Ellos no les gusta trabajar, como dice la Biblia. El mismo Pablo dio ejemplo. Una vez, le voy a contar una anécdota. Una vez, cuando yo estaba en una religiosidad, pero ya yo estaba despertando de esa mentira. Yo tuve una iglesia de hombres, un pastor evangélico de aquí, de allí de Venezuela, pero estaba aquí en Brasil. Él dice, los pastores tenemos que trabajar, ¿sí o no? Y yo le digo, me levanto y digo, sí tiene que trabajar porque el apóstol Pablo dio ejemplo. Trabajó y predicó. Entonces él empezó a hablarle en una lengua que ni él entiende. Que yo no sé, no tenemos que trabajar nosotros, porque cómo yo voy a orar por las almas aquí, cómo yo voy a ayunar, a hacer sacrificio por las almas, como si Dios necesitara de eso, de las cosas de él. Como si Dios necesitara de ese hombre para intervenir por cada uno de nosotros. Esa es la religiosidad, ese es cómo manipulan a la gente para sacarle el dinero, para que la gente esté sometidos a ellos, sumisa a ellos, digan en todo amén para ellos, mi querido amigo. Y ellos siguen viviendo del sudor de la frente, del ignorante, del pendejo que sigue atrás de ellos. Infelizmente es así, mi querido amigo. Gracias a Dios estamos en la plenitud de la gracia de Dios, mi querido amigo. No hay más resurrección, ya Cristo vino y estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Dios no ve nuestra carne, lo que hacemos en nuestra carne. Dios ve nuestro espíritu y cómo tú te comportes en el espíritu y cómo tú vives en el espíritu con Dios. Gracias y paz para cada uno de ustedes.